Bienvenidos nuevamente a La Encrucijada. La encrucijada de hoy es ser o no ser. Esta maravillosa frase de nuestro gran dramaturgo inglés Shakespeare. Y para desarrollar este tema de ser o no ser, tenemos un invitado muy especial, que es Juan Carlos Celis, periodista y comunicador social, director de la Fundación Procrear y especialista en el tema de ECO2. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Ser o no ser? Ser, definitivamente. Estamos hablando de ser o no ser en la prostitución. Juan Carlos dice ser prostitución. ¿Por qué? Porque tenemos ciudadanas en ejercicio en condición de prostitución, en trabajo sexual, como la quieran llamar. Y ser, cuando yo hablo de ser, es reconocer, ¿cierto?, de que existen, de que están, de que inciden políticamente ya en la ciudad y en el país, que las están recibiendo en el Congreso porque es un fenómeno que está. Entonces, ser. Complejo, complejo, muy complejo. Juan Carlos, yo tengo entendido en mi sapiente conocimiento sobre el tema, hay dos instancias para esto, que es la jurídica y es la social. Sí. Socioeconómica. Vamos a hablar de la jurídica. Hay una instancia que se aprobó en el 2010 en el Consejo de Estado. ¿Qué se trataba de esta aprobación? A ver, esa sentencia que resulta de una acción de tutela que coloca a una de las chicas que trabajaba en uno de los bares de la zona de alto impacto, mal llamada zona de alto impacto, y para que su empleador, por decirlo entre comillas, la persona que estaba allí en el bar, que la había contratado, reconociera unos mínimos derechos que ella tenía. Y ella es sacada del negocio en estado de embarazo. Entonces ella es asesorada, coloca una tutela y esta sentencia finalmente reconoce para mí, ¿cierto?, tres elementos importantes. Uno, que ella estaba haciendo un trabajo. Dos, que su empleador no podía echarla sino más sabiendo su condición de embarazo. Y tres, tenía que garantizarle unos mínimos derechos. Entonces aquí parte un elemento histórico, ¿cierto?, muy bien reconocido por nosotros, las personas que decimos que manejamos de alguna manera el tema. Yo no me considero un experto, pero pues trabajo en una organización que está en la zona y que está alrededor de todo el tema de prostitución. Y allí hay unos elementos bien importantes en donde las organizaciones sociales que trabajamos el tema y algunos juristas conocen y hace un poco más viable defender los derechos de las personas en condición de prostitución o que hacen trabajo sexual, ¿sí? Y allí empieza todo un ejercicio jurídico bien interesante, como la sentencia que sale el año pasado, frente a reconocer en una de las chicas que se hacen en La Mariposa, en San Victorino, y ella allí también, ¿cierto?, la sentencia le da la posibilidad de reconocer que es un trabajo, que hay que garantizar unas condiciones dignas. Al aire libre, en un espacio abierto, ¿cuáles son las condiciones dignas? Pero que ella tiene derecho a ejercer. Ajá. ¿Cierto? Eso dice la sentencia. Aquí hay que reconocer una serie de actores que están alrededor del tema de la prostitución, en el cual pues habrá que juzgar, habrá que legislar, habrá que sancionar, pero no se puede perder el fondo, y es las condiciones dignas para ejercer. Claro, no debería ejercerse la prostitución, ¿cierto? Si queremos decirlo, no debería, pero existe. Pues, existe. O sea, no podemos tapar el sol con una mano. O sea, es doloroso, es muy triste, pero de aquí a que lleguemos a entender eso, que creo, como me dijo un día un amigo, Teresa, relájate porque la revolución ya no la hicimos, entonces aquí relajémonos y hagamos lo que mejor podamos a nivel jurídico. Pero es muy bonito eso que acabas de decir, porque yo me acuerdo que una de estas líderes decía algo así: hagamos nuestra revolución. Y eso quiere decir, defendámonos a una serie de cosas, exijamos que necesitamos unas condiciones, por ejemplo, hasta para no ejercer la prostitución. Sí, Juan Carlos, ahora lo que tú dices, se les ha violado de tal forma y en todos los niveles a estas mujeres que lo mínimo que requieren, lo que tú estás diciendo, unas condiciones elementales de respeto a los derechos humanos. O sea, no es
creo entenderte que se esté legalizando la prostitución, sino que mientras que se solucionan todos estos problemas socioeconómicos que son gravísimos, que sufrimos a nivel cultural también, lo mínimo que deben tener estas mujeres que ejercen por X o Y razón esto, son estos derechos, ¿es lo que te entiendo? Claro, por eso hoy en la ciudad se está trabajando en la política pública que se está haciendo a través de la iniciativa de equidad de género y la Casa de la Mujer y la Secretaría de la Mujer y a las organizaciones sociales. ¿Por qué no nombro una? Porque es un grupo de varias organizaciones y líderes que están trabajando en la política pública. ¿Por qué? Para responderte, ¿por qué se está haciendo la política pública? Porque hay una carencia de derechos, ¿cierto? Total. Entonces, no estaríamos hablando de política pública. ¿Eso qué quiere reconocer? Que se reconoce el fenómeno, pero además que existe una capacidad local que permite construir una política pública, ¿cierto? Entonces, se implementen, ¿cierto? Unas estrategias, unas acciones para prevenir, para garantizar o para crear unas condiciones frente al tema de la prostitución. Y que tenemos que intervenir todos, porque es que no solamente es la prostitución que ejercen en la calle, en la mariposa o la señora del bar, es la prostitución que ejerce la señora ama de casa que no sabe, no estudió ninguna carrera y que el marido le la casca, barre, trapea y limpia el piso y ella está con él porque no tiene nada más que hacer. Además te cuento, en un proyecto que tuvimos nosotros hace 3 o 4 años, un poco para todo el tema de VIH y SIDA, se hizo un ejercicio por toda la ciudad. Entonces, claro, la representación que hay sobre la carga que hay sobre el centro de la ciudad es que la prostitución está ahí. Yo le puedo nombrar a usted en este momento más de 15 sitios en Bogotá donde se ejerce la prostitución en calles. O sea, no estoy hablando de un lugar como antes con el bombillito rojo, no, lugares, ¿cierto? Lo que pasa es que no me quiero comprometer, pero en el proceso, en el proyecto que nosotros hicimos, en el proyecto que estuvimos acompañando, que era dirigido a mujeres en ejercicio de prostitución, yo le puedo hablar de que en Bogotá pueden existir más de 25 sitios y que todos son de mujeres ya mayores, no. Y eso jóvenes, estudiantes, claro, universitarias. Mire, y te voy a contar una cosa además grave y es uno de los fenómenos que trajo el tema de la desaparición del Bronx es que se visibilizó más el tema de prostitución infantil ahí en el barrio Santa Fe. Este tema no es un tema que quedó en un barrio, que quedó en una cuadra o que quedó en la mal llamada zona de impacto. No, esto es una cosa y un fenómeno en términos de la ciudad, del país y por diferentes factores como lo que tú mencionabas ahora. ¿Qué está pasando con la mamá, cabeza de familia que prostituye? ¿Qué está pasando con el estudiante? ¿Que son todas? Claro, no son todas, porque entonces como a veces los medios de comunicación, no estoy, pero es que el fenómeno existe. La mayoría del fenómeno Por eso existe. estamos haciendo y estamos trabajando en una política pública. Hablas de mujeres, pero también están los hombres y está la comunidad LGTB, que está involucrada también en la prostitución, ¿o no? Creo que eso es de los lenguajes que tenemos que aprender. ¿Cómo se dice entonces? Enséñame porque yo estoy novata. No, es el lenguaje un poco que todos tenemos que aprender en términos de no ser excluyentes. Claro, la prostitución no solo está en las mujeres. Exactamente. Hablamos de la comunidad LGBTI, hablamos de la prostitución en los hombres, ¿cierto? Hablamos de la prostitución infantil, que es terrible, que es una cosa que hay que condenar, ¿cierto? Es que no solamente hay niños en la guerra, hay niños y niñas en el tema de prostitución, con todo el tema de lo que está pasando, por ejemplo, con la violencia sexual y la violencia hacia los menores. Y hablo de los menores, no niños y niñas, hablo de los menores, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro lenguaje tiene que ser un poco más amplio. Totalmente de acuerdo. Nos cuesta, yo todavía tengo errores cuando me refiero, por ejemplo, a la comunidad LGBTI, pero debemos nosotros estar abiertos en la mente para aprender. O sea, el tema que yo no esté de acuerdo con la prostitución no implica que yo no me pueda capacitar para poder hablar del tema. Que yo no esté de acuerdo con el tema LGBTI, entonces los trato como sea, ¿no? Tengo que, para hablar de los temas, tengo que mínimamente saber cómo hacerlo, en términos de incluir, de respetar. Totalmente. Y de generar posibilidades de diálogo en un país que está hablando de la paz, donde todos, a pesar de nuestras diferencias, debemos sentarnos a dialogar y tratar un poco de que las condiciones mejoren. Esto es a nivel jurídico, que es que tienen como seres humanos derechos, pero vamos allá, es una violentación terrible como individuo, uno como individuo. O sea, yo tengo mis derechos dentro de todo lo que me agreden desde que nazco, porque esta es una sociedad enferma,
Sí. y no nos hemos querido dar cuenta, y con toda esta violencia que hemos vivido y todo lo que vivimos, porque los actores y la locura de nosotros va increciendo, cambian los diferentes, antes eran los pájaros, eran eso, ahora son los paramilitares, pero la violencia sigue cada vez más profunda y más grave. Entonces somos un país muy enfermo y el mundo en general. Estamos muy mal. En vez de evolucionar para lo bien, vamos para lo peor. Entre más tecnología, más locos estamos. Así es, en se vuelve esos más niveles. complejo, ¿no? Se vuelve más complejo. El tema es tal vez no normalizarlas a ellas, es generar una norma donde se respete la condición de un ciudadano común y corriente. Es increíble, pero hay que protegerlas, ¿cierto? Tanto para cuando ejercen su condición de prostitución, ¿cierto? La norma lo que va a establecer es una serie de garantías alrededor de ella y que eso tal vez posibilite, digamos, aquí me vuelvo todo moralista, que salgan de la prostitución entonces. O para que aquellos que las emplean, entiéndanme ustedes todo lo que puede ser eso, y esa palabra mal utilizada, sepan que esa persona, ¿cierto? Tiene unos derechos. Tiene unos derechos y que no hay que tratarla como un objeto. Y estoy hablando de los proxenetas, ¿cierto? Estoy hablando que allí también tienen que entenderse que ellos tienen que cumplir. Pero eso de todas maneras sigue siendo vedado, oscuro. ¿Tú crees que un proxeneta, la niña va a salir a decir, mire, es que este me tiene que pagar esto porque es que usted es mi chulo? Olvídate, la agarran, le dan 4 trompadas, la mandan para la clínica, la apuñalan, la matan y adiós, porque son objetos. Sí, claro, pero si las tratan como objetos. Pero si tenemos una policía capacitada, no solo para entender el fenómeno, sino para entender las condiciones de los diferentes lugares y de los diferentes territorios, porque no es lo mismo Bogotá que Barranquilla. Miremos lo que pasa, por ejemplo, en Cartagena, prostitución o Cartagena, infantil, en los sitios ¿cierto? turísticos, Entonces, la prostitución infantil si es vulgar. unas garantías que van después de la policía en términos de las otras estamentos que están alrededor, ¿sí? Que son institucionales, tal vez las condiciones con estos personajes cambien, porque saben que en caso de que se violen los derechos a una mujer, sea la que sea, van a haber culpables y se pueden señalar y se pueden encontrar. Juan Carlos, ¿cuál sería la encrucijada para terminar? Bien, pues aquí la encrucijada está un poco un poco en que la institucionalidad sepa trabajar el tema, que exista la posibilidad de hacerlo de políticas públicas, la política pública, ¿cierto? Que la sociedad amplíe un poco más el espectro, ¿cierto? Mental de lo que está sucediendo y de la realidad que tenemos con nuestros niños, niñas, jóvenes y mujeres que ejercen la prostitución o que son obligados, porque entonces me quedo solo por un lado. La encrucijada está en la posibilidad de bajar algunos egos y entender la conflictividad que esto produce en la sociedad, y la encrucijada está en pensar que esto es un trabajo a largo plazo. Es una cosa que tiene que empezar a hablarse desde los colegios, en términos de prevención, ¿cierto? Total. Hay que hablarse en la casa, ¿cierto? Hay que enseñar, este país sigue siendo un país machista, ¿sí? Y ese es un discurso que ayudaría mucho si lo cambiamos, pero que lo apropiemos todos, hombres y mujeres. Es que el tema del machismo no se trabaja solo con los hombres. Machismo se escribe con M de mamá. Sí, hay que trabajarlo entre todos. El tema, por ejemplo, nosotros en la escuela nos sorprendemos mucho de lo que encontramos en las escuelas cuando trabajamos estos temas, ¿sí? Entonces, la encrucijada está compleja. Juan Carlos, mil gracias, de verdad que este es un tema apasionante, tiene muchas aristas, te seguiremos invitando para tocándolo, porque hay que empezar a tocar ya qué es lo que ustedes hacen, eso será para el próximo capítulo, y muchas gracias de verdad por darnos luces a este tema, que de verdad somos bastante ignorantes, bastante neófitos, especulamos y hablamos con una facilidad como si tuviéramos la verdad revelada, y tenemos que bajarnos de ese corubito. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por invitarme. Los espero nuevamente en La Encrucijada y escriban, aporten temas, por favor, que aquí siempre les prestamos atención. Y los que quieran venir a contar algo que les duele, les molesta, les gusta o no les gusta, de su país, de su región y de su barrio, aquí los esperamos. Síganos en Facebook y en Twitter.